Hola Libra. Gracias por estar aquí en este espacio de luz, conciencia y transformación. Te invito a tomarte un momento para vos. Cerrá los ojos si podés, respirá profundo. Sentí cómo el aire entra y sale, cómo tu cuerpo se afloja y tu mente se calma. Este es tu momento para conectar con tu energía, con la sabiduría que ya vive dentro tuyo. Recordá que el tarot no dicta destinos, simplemente muestra caminos, posibilidades, energías en movimiento. Sos vos quien elige cómo recorrerlos. Libra, este es un tiempo de despertar interior. Las cartas muestran una energía de búsqueda, como si estuvieras tratando de encontrar tu punto de equilibrio después de un periodo de confusión o cansancio. Tal vez sentís que diste mucho, que te esforzaste por mantener la armonía alrededor tuyo, y ahora tu alma te pide algo más auténtico, algo que te devuelva a vos. Este momento trae una profunda necesidad de verdad emocional. Ya no te alcanza con lo superficial, con quedar bien o mantener las apariencias. Ahora querés vivir en coherencia, desde el corazón. El universo te acompaña en este proceso. Estás dejando atrás una versión tuya que se conformaba y comenzando a abrirte a una nueva etapa donde tus elecciones son más conscientes. Puede que esto implique tomar decisiones difíciles o poner límites donde antes te costaba. Pero Libra, esas decisiones están guiadas por la sabiduría que ganaste. Lo que ahora soltás es lo que ya no te permite avanzar. A nivel laboral y material, el tarot marca movimientos importantes. Puede haber oportunidades nuevas que te saquen de la rutina, tal vez proyectos más creativos o colaboraciones con personas afines. Si estuviste atravesando incertidumbre económica o profesional, las cartas indican que poco a poco vas a recuperar estabilidad, pero sobre todo confianza en vos. Hay algo en tu forma de trabajar que está cambiando. Ahora buscas no solo resultados, sino propósito. Quizás sientas la necesidad de hacer algo distinto, de emprender, de explorar tu lado artístico o espiritual. Este impulso no es casualidad, viene del alma. El tarot te sugiere escuchar esa voz, porque puede ser el inicio de un camino nuevo que te brinde plenitud. No descartes las señales que aparecen. Conversaciones, ideas espontáneas o coincidencias pueden estar marcándote la dirección correcta. Si trabajas en equipo, vas a notar un cambio de dinámica. Puede haber más comprensión o incluso un nuevo liderazgo donde tu voz empieza a tener más peso. No temas mostrar tu punto de vista. La diplomacia natural de Libra te permite comunicarte con equilibrio, pero esta vez será importante no callarte por miedo al conflicto. Expresarte con amor también es parte de tu evolución. En cuanto a los estudios o al desarrollo personal, se abre una etapa de claridad. Estás comprendiendo mejor lo que querés y lo que no. Si estás aprendiendo algo nuevo, vas a sentir motivación renovada. Y si habías perdido el rumbo o la inspiración, vuelve poco a poco, de la mano de un cambio de mentalidad. Puede que incluso retomes prácticas espirituales, lecturas o meditaciones que habías dejado. Tu mente está lista para absorber, pero también para transformar. El tarot muestra que tu curiosidad será tu guía. Aprender ahora no será una carga, sino una expansión. Tal vez descubras un nuevo interés en la astrología, en las terapias energéticas o en temas relacionados con el crecimiento personal. Estás sintonizando con un aprendizaje más integral, donde mente, cuerpo y espíritu trabajan en armonía. En el plano de las relaciones, Libra, las cartas hablan de un renacer. Puede que haya habido tensiones o malentendidos con personas cercanas, pero ahora se abre un espacio para el diálogo y la comprensión. La clave estará en dejar atrás la necesidad de tener razón y elegir en cambio la empatía. Si logras hacerlo, algunos vínculos pueden fortalecerse profundamente. También puede aparecer una sensación de depuración emocional. Vínculos que ya no te nutren comienzan a disolverse. No desde el enojo, sino desde la paz. Estás aprendiendo a soltar sin resentimiento, a agradecer lo vivido y permitir que cada persona siga su camino. Ese acto de madurez te libera y te prepara para nuevas conexiones más afines a tu vibración actual.
Tu entorno social también cambia. Se acercan personas más alineadas con tu forma de pensar, con tus valores. Tal vez alguien te inspire a abrirte más, a mostrar lo que realmente sos, sin filtros. Puede ser un amigo, un compañero o alguien que llega de manera inesperada. La energía es de apertura, de encuentros que traen crecimiento. En el amor, Libra, el tarot te muestra un tiempo de revelaciones. Si estás en pareja, se avecina una etapa más sincera. Las conversaciones serán profundas y en algunos casos decisivas. No te alarmes si aparecen tensiones. Todo lo que se pone sobre la mesa ahora sirve para limpiar, sanar y reconstruir sobre bases más reales. Hay un deseo de equilibrio, pero también de autenticidad. Si ambos lo permiten, el vínculo puede fortalecerse más que nunca. Si estás soltero o soltera, las cartas anuncian movimiento en tu energía amorosa. Podés atraer a alguien con una conexión muy especial, alguien que te ve más allá de lo superficial. Este encuentro podría ser kármico, un espejo que te muestra cuánto creciste. Pero el mensaje principal es: no busques fuera lo que primero debes descubrir dentro. Cuanto más amor y paz cultivas en vos, más se reflejará eso en tus vínculos. También puede haber una reconciliación pendiente, no necesariamente con una persona, sino con una parte tuya que necesita ser aceptada. Tal vez la parte que siente miedo de amar o la que se siente insuficiente. El tarot te invita a abrazar tu vulnerabilidad, porque en ella está tu mayor poder. En el plano espiritual, Libra, estás entrando en una fase de expansión de conciencia. Hay una energía de despertar muy clara. Podés sentir que tus intuiciones se vuelven más fuertes, que los sueños traen mensajes o que ciertos números y símbolos se repiten con frecuencia. No lo ignores. Son recordatorios de que el universo está hablándote, guiándote hacia una comprensión más elevada de vos mismo. Este es un momento ideal para meditar, practicar afirmaciones positivas o simplemente pasar tiempo en silencio, observando. Vas a notar que cuando bajas el ruido externo, las respuestas aparecen solas. La carta del juicio simboliza para vos una especie de renacimiento espiritual, la sensación de estar viendo la vida con nuevos ojos, más despiertos, más amorosos. También puede ser un periodo donde sanás heridas familiares o patrones repetitivos. Es posible que sientas el deseo de perdonar o de liberarte de expectativas ajenas. Cada paso que das hacia la aceptación te devuelve equilibrio. Y ese equilibrio, Libra, es tu don más grande. El mensaje final de las cartas es muy claro. Este es tu tiempo de reencuentro con vos. Dejar atrás la indecisión, el miedo a desagradar y atreverte a ser quien realmente sos. No hace falta luchar por armonía externa si dentro tuyo hay paz. Todo lo demás se ordena naturalmente cuando vibras en coherencia. Respira profundo. Sentí la calma en tu pecho y repetí en silencio: yo merezco equilibrio, merezco amor, merezco vivir en verdad. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si sentiste que este mensaje resonó con tu energía, te invito a dejar tu like, suscribirte y compartir en los comentarios qué parte de la lectura conectó más con vos. Tu presencia hace crecer este espacio, pero sobre todo mantiene viva esta red de luz y conciencia que nos une. Hasta pronto, Libra, que la armonía y la claridad acompañen cada paso de tu camino.